Tiene la palabra la asambleísta Cristina Reyes. Gracias, señora presidenta. Colegas legisladores, señora ministra Romo, señores de la cúpula policial. El sábado por la noche Diana Carolina fue apuñalada y con ella nos apuñalaron a todos. Nuestro país vive un momento muy duro, muy doloroso. Quiero corregirle las cifras, señora ministra. El año pasado asesinaron por femicidio 88 mujeres por la violencia machista. Y hemos tenido que ver en un video de una forma tan cruda cómo asesinaron a Diana enfrente de la policía, o la conmoción de los detalles de cómo esa manada violentó sexualmente a Marta en un bar de Quito para reaccionar, para despertar y para decir basta, basta de machismo, basta de violencia. Gritamos en un solo corazón en las distintas movilizaciones en Guayaquil, Quito y otras ciudades del país. Ante los hechos ocurridos en los últimos días, señora ministra, como cabeza de la fuerza policial, de la seguridad interna, usted debe responder a los ecuatorianos con contundencia aquello que nos preocupa, aquello que nos angustia. Fueron 90 minutos de agonía de Diana, 90 minutos en los que un criminal machista la retuvo para posteriormente darle muerte. Durante esos 90 minutos vemos que usted no tuvo conocimiento de este hecho, no fue informada de lo sucedido. ¿Quién fue notificado de esta novedad? ¿Qué disposiciones se dieron en ese lapso? Es urgente saberlo y es fundamental que usted nos diga la verdad. En un comunicado en Twitter, así como en el pleno de la Asamblea, usted se ha referido al caso de Mascarilla, por el caso que usted fue aquí convocada. Y entendemos que la situación es compleja. Fue confuso el hecho, usted acaba de relatar que hay incluso concurrencia de delitos. Lo que todos pudimos ver en ese video, lastimosamente, es un policía disparando por la espalda a un ciudadano. Ahora, comparto con usted que es inadmisible que estos 24 procesados, sospechosos de varios delitos, estén libres. Pero ¿por qué ahí sí se justificó el uso de la fuerza? ¿Por qué en el caso de Ibarra, en el que sí había una inminente amenaza de muerte de la víctima, no se actuó con contundencia? Aquí se ha hablado ya de los protocolos en el reglamento del uso de fuerza. Y esto es importante que le quede claro al país. No es falta de leyes, como aseguran algunos y han pretendido confundir a los ciudadanos para salvar responsabilidades. Ni en materia penal, ni en materia de erradicación de la violencia contra la mujer. Ya lo dijo usted hoy, señora presidenta de la Asamblea, en una rueda de prensa. Más allá de que hemos sido críticos con este gobierno, de que cómo es posible que solamente se haya asignado $600.000, una cifra ínfima para el gran problema social, para la implementación de esta ley. Entonces, repito, no es falta de leyes, el COIP prevé la responsabilidad, la posibilidad, mejor dicho, y usted lo acaba aquí de decir, legítima defensa, estado de necesidad. Y compartimos aquí algunas interrogantes con nuestros compañeros. Entonces, ¿es acaso que la policía no estaba capacitada, no cuenta con las herramientas necesarias? No se trata únicamente de decir ahora sí vamos a actuar, vamos a corregir, sino que es importante que nos expliquen qué pasó y cuáles fueron las reacciones en la cadena de mando. Se habla también de que hay temor a las sanciones, pero el caso de Diana fue una eminente amenaza contra la vida de una persona que terminó con su muerte por la inacción de algunos miembros de la policía. Quizá esto no confirma la tesis que falta preparación, que falta formación, capacitación y entrenamiento. Luego también me uno a esa condena que estoy segura hará este pleno de la Asamblea Nacional, porque hemos visto con bochorno y con vergüenza cómo varios ciudadanos, aparentemente de nacionalidad venezolana, fueron agredidos y amenazados por grupos violentos. Pero lo que nos ha causado sorpresa, señora ministra, es que en algunos de los videos que circulan en las redes sociales, la policía se la mira expectante, escoltando, con una especie de actitud permisiva. ¿Qué medidas se está adoptando para proteger a nuestros hermanos venezolanos que no solamente huyen de una guerra, de un gobierno criminal como lo es el de Nicolás Maduro, sino que además hoy están siendo sujetos a ser víctimas de xenofobia? Por un comunicado que sí lo catalogamos de irresponsable e inoportuno, escrito probablemente por algunos de los asesores del presidente, porque el presidente está en Europa. Ni siquiera tenemos una cifra oficial de las víctimas.
Señora Rivadeneira, respeto. Yo sé que a usted le caracteriza la mala educación, pero estamos en una comparecencia seria. Y le recuerdo, señora ministra, que estas personas han sufrido saqueos, agresiones, ni siquiera tenemos una cifra oficial de estas víctimas. En nuestro país, al amparo de la Constitución, aquí no hay extranjeros o extraños, todos somos hermanos, todos debemos ser protegidos por el Estado ecuatoriano. Como conclusión, señora presidenta, señora ministra, que se entienda bien y que no se confunda a nadie. Todo el respaldo a la Policía Nacional, todo el respaldo a su profesionalización, a su capacitación, a su formación, a su entrenamiento, para que cumplan el deber tan delicado, tan peligroso en algunos casos, que es de resguardar la seguridad interna de nuestra gente. Pero para eso, señora ministra, necesitamos correctivos que se tienen que implementar lo antes posible, porque no debemos permitir que se pierdan más vidas para recién reaccionar. Gracias, señora presidenta. Gracias. Ministra, por favor. Gracias, asambleísta Reyes. Buenas tardes. Varias preguntas y voy a tratar de satisfacerlas. Espero que sea así. En primer lugar, sobre el incidente concreto en Ibarra. ¿Qué pasó con la cadena de mando? Esa también fue una de mis primeras preguntas cuando llegué al lugar. La zona 1, que es la zona en la que se encuentra la provincia de Imbabura, es una zona en la que también se encuentra Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Es una zona especialmente compleja. El general Jaramillo estuvo ahí unos minutos después, lamentablemente, y estando al frente de la zona no se activó hacia él la cadena de mando. El mando se mantuvo en el jefe de la plaza y los policías que acudieron a atender la emergencia. Por eso, mi primera respuesta hace un momento al asambleísta Yandún es que una de las fallas que hemos identificado fue precisamente esa. Se subestimó la amenaza. Los policías que acudieron a la emergencia subestimaron el nivel de riesgo que se estaba corriendo, no habían tenido una experiencia parecida, no actuaron de la manera en la que estaba prevista. ¿Existen protocolos para actuar? Claro que sí. Uno de los protocolos para una crisis de esa naturaleza es transferir el mando, inclusive permitir que esta situación sea evaluada desde alguien que lo mira de lejos, porque un grupo de policías tratando de contener a centenares de personas, filmando y gritando, animando por un asesinato, por una muerte, porque no se sabía a quién llamaban, decían que iban a quemar al agresor. O sea, fue un momento de verdadero descontrol en el lugar. En ese momento, ¿hay protocolos para el manejo de la crisis? Sí, y una de las primeras respuestas, como usted bien lo dice, debió haber sido levantar esta información para que el mando se asuma desde fuera del incidente y se pueda tomar una decisión que ojalá hubiera impedido la muerte de Diana el sábado en Ibarra. No fue notificado el mando, no fue activado el mando y lo hemos identificado como una de las fallas en este caso. También, al conversar con los policías, debo compartir con ustedes que una de sus preocupaciones era lastimar a la víctima. Trataron de disuadir al agresor y de proteger a la víctima y, por supuesto, como todos lo hemos visto, fallaron en ese intento, en una mala valoración de su propia posibilidad de detener lo que estaba pasando. ¿Qué medidas estamos adoptando para proteger a todos los ciudadanos, a todos los seres humanos? Esto es algo que yo quiero aprovechar mi presencia en el Pleno para poder comunicarlo. Después de este incidente, todos hemos visto hechos violentos reprochables, todos hemos visto hechos violentos condenables y todos hemos visto hechos que en sí mismos pueden convertirse en delitos, porque el llamado al odio, el llamado a la xenofobia, usar términos como limpieza social, eso es delito y eso va a ser sancionado y la policía, por supuesto que va a actuar en esos términos. Ese día, lamentablemente y de manera irresponsable, algunas personas se atrevieron a dar cifras
Yo les puedo decir hoy cuáles son las cifras oficiales. No es cierto que haya ningún muerto después de esos acontecimientos violentos y tampoco tenemos a ninguna persona que haya sido ingresada en una casa de salud por haber estado herida. Estoy segura de que hay muchas personas que ese día estuvieron asustadas y de todas las nacionalidades, porque creo que la mayoría de la gente en Ibarra y en el país no podía explicarse un brote de violencia de esa naturaleza. La policía ha enviado grupos especiales, ustedes saben que hay distintas unidades en la Policía Nacional, ha enviado grupos especiales desde ese momento, estamos en la ciudad, estamos patrullando la ciudad y otras instancias. El Ministerio de Inclusión Social está trabajando para precautelar los derechos de las personas. El Ministerio de Educación tuvo una reacción inmediata para mensajes de paz, de convivencia pacífica, de respeto en las escuelas, porque muchas personas al día siguiente tenían temor de enviar a sus hijos en las escuelas. Así que nos activamos desde todos estos espacios en el Gobierno Nacional. Yo me he mantenido en coordinación permanente con los alcaldes de la provincia. Hemos estado evitando nuevas manifestaciones públicas que podrían resultar inoportunas en estos días y ojalá a raíz de todas estas acciones y este mismo llamado podamos recuperar lo más pronto la calma y aprender de estos días que ojalá no vuelvan a repetirse, que nos causan a todos vergüenza. Pero le puedo asegurar que la policía tiene claro que su trabajo es la protección de la integridad y de los derechos de todos los seres humanos y no vamos a permitir abusos o incluso delitos motivados por diferencias nacionales. Lo que también el gobierno va a hacer es, y ustedes ya lo conocen, implementar algunas normas adicionales para una migración mejor regulada, lo que seguramente podremos comentar en otro momento o con las autoridades que también tienen relación con este tema. Finalmente, asambleísta Reyes, yo no quiero terminar mi intervención sin referirme a algo que usted ha dicho. Las cifras de la Policía Nacional son de 59 femicidios cometidos el año pasado. Las cifras de las organizaciones de mujeres son de 88. No importa en cuál nos fijemos, ninguna mujer debería morir por ser mujer. Ninguna niña debería estar embarazada. Ninguna mujer debería ser víctima de violencia. Pero en el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia, 1 de cada 4 ha sido víctima de violencia sexual y en los últimos 10 años el embarazo adolescente se incrementó en el 48%. Junto con usted y con todas las mujeres que salieron los últimos días a las calles, y no hoy que estoy aquí en el Pleno, sino toda mi vida desde que tengo conciencia, yo grito con todas ellas y con todas ustedes en contra de la violencia machista.